ya posiblemente muerto del mazazo de la culata del fusil. Entonces ya le dispararon con odio y al parecer incluso escupiendo, ¿no? Esa fue la muerte de Federico. No le faltó más que insultarlo de gran poeta. Bueno, lo que escuchábamos es un fragmento de un documental que se estrenaba el 29 de septiembre del año 2006, Lorca, el mar deja de moverse, y es que vamos a hablar de Lorca, de su figura, de su trayectoria y también de todo lo que se está hablando, que los huesos y los restos de Lorca parece ser que no estaban donde a priori se pensaba. Vidal Somoano, muy buenos días. No, parece que no están y Ian Gibson está muy interesado pues porque dice que hay que ver la postura del cuerpo de Lorca, a ver cómo quedó, porque nos daría mucha información. Nos daría mucha información. Y por eso esta tarde tenemos aquí con nosotros Vaya lujo, a dos personajes Vaya lujo de relevancia. Lo que tenemos, sí señor. Tenemos a Miguel Caballero. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Y tenemos por otro lado al director, pues señor Emilio Ruiz Barrachina. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar el tema de Lorca, de las cosas de Lorca. ¿Por qué es una noticia que tanto impacta? Yo quería preguntarle, don Emilio, quería preguntarle también a don Miguel, a los dos, ¿por qué Lorca? ¿Qué es lo que tiene Lorca? Pues no sé si cuál de los dos empieza. El que quiera. ¿Empieza tú, Emilio? Venga, empiezo yo mismo. Bueno, yo creo que Lorca son dos cosas distintas. Es decir, una es el genio, una es el personaje literario. Uno es que nadie pone en duda que junto con Cervantes es la figura más relevante de nuestras letras, y cualquiera que vaya al extranjero y pregunte por un tema cultural español enseguida le van a hacer referencia a Lorca, es decir, es uno de los escritores más internacionales. Y por otro lado, si nos vamos ya a este tema que está tan en boga en los últimos días, que es la muerte de Lorca, bueno, pues nos encontramos con el muerto más ilustre, más significativo de lo que fue la Guerra Civil Española. Y en ese sentido, Lorca adquiere un contenido político, que es lo que ahora tanto se está dirimiendo y que, bueno, pues nos lleva a esta situación en la que estamos, en que todo el mundo se lo pelea y en la que se utiliza incluso como arma arrojadiza, ¿no? Ese es el tema Lorca en este momento. Le iba a preguntar, don Emilio, que decíamos el 29 de septiembre del año 2006 se estrenaba ese documental, y en el mismo estreno parece ser que se suscitó controversia, ¿no?, por el contenido, imagino, porque además, bueno, también he podido escuchar que usted alega que no hay que ser políticamente correcto en nada, ¿no?, y que imagino que lo que prioriza es dar luz y arrojar luz en todos los sentidos y con toda la veracidad posible. ¿Cómo recuerda usted ese estreno y esa trayectoria del documental, que creo que se estrenó además en muchísimos países? Sí, es un documental que ya desde el año 2006 pues ha pasado por muchos festivales, muchos países, ha traducido a muchos idiomas, ha ganado 8 de estos festivales y afortunadamente ha tenido buena repercusión. Lo que pasa es que ahora, cuando se ve que Lorca no está donde esté, se empiezan a poner dudas, algunas de las cuestiones que se daban como inamovibles, se vuelve a buscar el documental como referente, puesto que ahí sí ya se apuntan algunas de las cosas que ahora están saliendo a la luz. Y del estreno, bueno, sí hay muchas anécdotas con el ¿Sí? documental, pero pues cuéntenos alguna. Del estreno yo puedo, vamos a referir dos, por ejemplo, la de Granada, la del propio estreno en Granada, por los datos que se suscitaron más que por la intervención que tuvo que haber de la policía y todo, pero cuando termina la película hay un señor, sí, esto está recogido en el periódico Ideal y cualquiera lo puede mirar en internet, pues está en la hemeroteca. Hay un señor que afirma ya en el vestíbulo que Lorca no está allí en el olivo que se daba indicado donde está el monolito. Y él se identifica como la persona encargada de las obras de hacer el parque.
el Parque Federico García Lorca, en Alfacar, Sí. y dice que en los ratos libres ellos, los obreros y él personalmente pican con el pico y con las palas Sí. alrededor del olivo, y que ahí enseguida sale una piedra. Es decir, lo que ahora con tanta tecnología se ha descubierto, ya en el 2006, en el estreno de Lorca, este señor dice, oiga, que yo no ya he estaba picado ahí. ahí. Claro, entonces no se le dio mucha importancia porque, bueno, pues un señor que aparece por allí y cuenta esto, pero ahora que no han aparecido los restos, viene a ser algo significativo. Y, por otro lado, bueno, pues ese mismo día que se estrena Lorca en el Cine Luchana de Madrid, pues al estreno de Lorca asistieron 1.100 personas. Estaban todas las salas del Cine Luchana llenas, con 1.100 personas, Sí. y da la casualidad que esa misma noche Pepe Rubianes hace su obra de teatro de Lorca eran todos, a la que asisten 300 personas. Bueno, pues periódicos como El País le dan 2 páginas al día siguiente a la obra de teatro de Rubianes, y al documental Lorca al mar deja de moverse ni media línea. Curioso, y todas las ¿no? autoridades y todos los especialistas lorquianos y todo estaban con nosotros en el cine, no estaban viendo la obra de Rubianes, que es también muy elogiosa y dramáticamente muy bien puesta en escena, pero... Sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con otra, claro. Puede estar muy Nada bien que hecha, ver, pero ¿eh? el protagonismo lógico y además por la concurrencia, ¿no? De gente y por Claro, lo que ha pues, significado Lorca. ¿Y por qué? Claro, por qué pero bueno, hay medios que a nosotros en la vida nos han dado... Y además, Emilio, aquella obra era, para mí era un insulto a mucha gente de España, ¿eh? Sí, bueno, eso es otro tema, el contenido. Claro, pero bueno, lo que quiero decir es que hay medios... Pero bueno decirlo, ¿eh? Sí, pero que hay medios que el documental nuestro, vamos, absolutamente... Y medios además que bueno, que universalmente, ¿no? Lo que se espera de ellos es que son de izquierdas y que van a apoyar estas causas, ¿no? Más que quizá otros medios que... Claro, ahí entramos en los temas políticos que decía antes. O sea, hay un empeño por una parte de la gente de izquierdas, y bueno, yo personalmente desde luego de derechas no soy en absoluto, pero lo que quiero decir es que hay un empeño porque la única causa de la muerte de Lorca sea la política, que es absolutamente inadmisible. Y para mí justamente el hecho de que Federico García Lorca muera, no solamente por la causa política, que nadie la pone en duda, es la primera causa, si todos lo sabemos, pero que se trate de esconder que a Lorca le matan también por el sentimiento de homofobia que había en ese momento y además por las rencillas familiares, al contrario, si no lo estamos desmitificando, lo que estamos diciendo es que con mayor razón es el representante del horror de lo que fueron los primeros días de esa guerra y el resto de la guerra también, pero se utilizan los primeros meses sobre todo en un bando y en otro para dirimir cuestiones personales y utilizar estos momentos de confusión para matar a mucha gente por simples cuestiones de pleitos, de juicios. Claro, Francisco, Sí. Miguel, vamos a hacerlo de forma cronológica, para que nuestros oyentes Sí, yo lo que sí quiero discrepar con mi amigo Emilio. Sí. Yo el tema de la homofobia nunca lo he considerado trascendente en la muerte de Lorca. Ah, no, fíjate que... Yo particularmente, somos amigos y yo en la segunda parte de su exposición en la que habla de las rencillas familiares y personales, lo hemos trabajado juntos y estoy de acuerdo. Sin embargo, pero Miguel... la homofobia yo no lo veo un desencadenante de una muerte. Miguel, sin embargo, Gibson sí que lo considera un desencadenante. Sí, se recoge una frase de Juan Luis Tres Sí, Castro, posiblemente, ¿no? posiblemente el tema de la homosexualidad lo que hiciera fue agravar las circunstancias de su muerte, agravarla por ese sentimiento, como bien dice Emilio, de homofobia. Pero que no fue una causa determinante, yo personalmente no lo creo. Yo no puedo evitar estoy de acuerdo que homosexual o no lo hubieran matado igual, porque había otras cosas principales. Sin embargo, yo creo que la homofobia como causa política sí hay que destacarla, porque por lo que justamente estaba diciendo, o sea, el propio Tres Castro, y hay una serie de afirmaciones continuas a que era rojo y era maricón. Esto es continuado. Es que hay una frase que dice: le he metido 2 tiros en el culo por maricón. Bien, pero yo creo, Elena, Miguel, Francisco, Miguel, me he dado con Francisco hoy. Miguel y ahora no es lo mismo que Emilio, Emilio, Elena y Miguel. Vamos a hacer cronología en la historia, ¿de acuerdo? Para tenerlo todo más ordenado. Nos vamos a situar, vamos a viajar en el tiempo, como hacemos en primera clase, estamos ya muy acostumbrados, y vamos a ir hasta 1936, zona sur de España. ¿Qué es lo que ocurre? Lorca destaca porque igual tiene unos escritos violentos contra lo que es el gobierno, bueno, con lo que es Franco, lo que es todo lo que Franco tiene a su alrededor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué van a por Lorca?
Bueno, yo lo que un poco en el primer turno habéis hablado de por qué Lorca y por qué esto, y yo quería decir que efectivamente ha sido un gran genio de la literatura, sobre todo el teatro del siglo XX. El teatro fue un innovador, y yo creo personalmente que el teatro de Lorca hoy sigue vigente, sigue siendo tan moderno como la época que se inventó. Lo que sí quiero, y no es políticamente correcto, que el fenómeno de su muerte, lo que fue la circunstancia de su muerte, pues es grande mito. Y es un mito, como bien ha dicho Emilio, que es el gran muerto por excelencia de la guerra civil, de nuestra guerra civil española, y de ahí surge pues este mito, esta mitificación de este personaje. Es un poco contestando a la primera pregunta que habíais hecho. Y después, esto que me estás comentando, pues sí, efectivamente él estaba en Madrid, tiene una serie de temores, allí las cosas se veían venir, de que iba a haber una sublevación militar, de que la cosa no, de que los militares iban a sublevarse, y entonces él entiende que aquí en Granada pues puede estar mucho más seguro. El error fue grande, el error de cálculo fue grande, porque aquí precisamente en Granada es donde tiene sus enemigos, porque lo que sí hay que entender que la muerte de Lorca fue un tema local, un tema de aquí de Granada, un tema muy localizado y muy focalizado en Granada, en su familia y en el entorno social de aquí de Granada. Eso es lo que hay que entender. Entonces él se traslada aquí a Granada pensando que va a estar más tranquilo, que no le van a molestar, y claro, aquí estaban ya esperándolo pues la familia Roldán, contra la que había escrito La casa de Bernarda Alba, porque efectivamente entiendo que La casa de Bernarda Alba, esto no vuelve a no ser políticamente correcto, La casa de Bernarda Alba es sin duda una venganza literaria de Federico García Lorca hacia una familia que fue rival de la suya durante muchísimos años. Entonces pues aquí le estaban esperando no con los brazos abiertos, con los cuchillos abiertos para terminar con él. Y a pesar de que esta venganza y esta rencilla personal... Miguel, perdona, Miguel, la casa de Bernarda Alba, ¿qué es lo que tiene para ser una venganza literaria? Pues la casa de Bernarda Alba es una... en primer lugar, Francisca Alba había muerto 11 años antes, y su marido, Alejandro Rodríguez Capilla, había muerto 11 años antes, es decir, que eran dos personas en las que ya habían muerto. Y claro, estamos hablando de una sociedad que era la de Valderrubio, hoy trágicamente inundada, hoy se ha inundado Valderrubio y creo que ha muerto una mujer. Pues Valderrubio, la antigua Asquerosa, era una sociedad en la que muy fragmentada, muy dividida. Estaba los ricos, los muy ricos y los muy pobres. Esta gente, los albas, pertenecen a los ricos. Y entonces el hecho de que al drama en el que la hija de Bernarda Alba se pelean por el mismo novio, hacerlas pasar por mujeres fáciles, de que Alejandro Rodríguez Capilla le levantara la farda a las criadas, de que Bernarda Alba fuera una mujer despótica, eso es mentira. Eso es mentira, porque los hechos históricos lo desmienten. Francisca Alba, yo he tenido acceso a todos sus testamentos, y en todos sus testamentos fue generosa hasta con los hijos que no eran de ella, porque se casó con un viudo y juntaron hijos de una parte y de otra. Es decir, que no era la mujer que refleja Federico García Lorca. Eso lógicamente molesta a esta familia, la molesta de sobremanera, pero es la culminación o la gota que colma el vaso de una serie de rencillas que se venían produciendo entre ellos, de tipo económico, de tipo político y de otras circunstancias, desde hacía más de 50 años. Déjame agregar una cosa, porque creo que es importante, ya que en este último libro que ha aparecido de Gabriel Pozo, él afirma rotundamente que la casa de Bernarda Alba en ningún momento pudo ser
un acicate para la muerte de Lorca, puesto que no se había estrenado. Bueno, la Casa de Bernarda Alba estaba terminada, se habían hecho ya varias lecturas públicas, y cuando Federico García Lorca llega el 15 de julio de 1936, él tiene una buena amistad con su primo Alejandro Rodríguez Alba, que es el hijo de Francisca Alba, de Bernarda Alba, y le entrega el manuscrito. Y Alejandro Rodríguez Alba es el cuñado de Horacio Roldán, que es la persona que va a estar moviendo los hilos detrás de toda la muerte de Federico García Lorca. Emilio, yo quiero hacer... ¿él hace referencia directamente a estas personas o lo hace indirectamente para que se les pueda relacionar con la historia? No, directamente, o sea, Directamente. les mantiene los nombres, e inclusive la madre, esto está en un artículo que descubrió Miguel en la hemeroteca, la madre y el hermano Francisco García Lorca le piden que por favor cambie los nombres y él se niega, o sea que los nombres están tal cual, lo único que cambia, por ejemplo, Francisca por Bernarda, pero lo demás está igual, Pepe el Romano, todo esto son personajes reales y de la familia de los Roldán o de los Alba, que es prácticamente la misma familia. O sea, una provocación. Sí, lo que pasa es que, claro, tampoco sabía que en pocas semanas iba a haber un golpe de Estado militar. Lo que ocurre, y yo me voy a llegar un poco más lejos que Emilio, Gabriel Pozo, el libro que ha escrito es un libro de un rebujo o una recopilación de todo lo que se ha escrito hasta ahora. Es decir, no es un libro de investigación porque no se ve una labor de archivo ni de documentación. Entonces, el tema que en el libro mío yo le he dedicado bastantes páginas para demostrarlo y con datos históricos y documentos históricos, Gabriel Pozo pues lo despacha con una sola línea que dice que claro, que como la Casa de Bernarda Alba no se estrenó, no se había llegado a estrenar, pues que eso no era una causa de escarnio, de venganza hacia García Lorca. Eso es incierto y no se puede despachar ni descalificar la labor de otro investigador por en una sola línea y sin dar más explicaciones. Entonces yo creo que el libro de Gabriel Pozo con este tipo de cosas se descalifica por sí mismo. Pero sin embargo dices que se hicieron lecturas públicas, aunque no se estrenó la obra, ¿verdad? Sí, se habían hecho en Madrid, se habían hecho varias lecturas públicas y la obra ya se conocía y el contenido y todo, pero sobre todo que el propio Federico deja constancia de que lo habla con su primo y que le entrega un manuscrito a su primo Alejandro Rodríguez Alba, que es el hijo de la persona que va a mover todo para que le... De Bernarda Alba. Claro, pues entonces, si os parece bien, vamos adelantando un poco la historia. ¿Qué es lo que pasa a raíz de esto? Pues esto, Federico llega a la huerta, aparte de porque él se iba a refugiar con su madre, que era él siempre buscaba los brazos de su madre, mucho más que con su padre, con el que tenía serias distancias y serias dificultades. De hecho, su padre en varias ocasiones... Pero sin embargo, Emilio no fue óbice para que durante... y las cosas hay que decirlas como son, que no sean políticamente correctas, fue el que le financió, el padre fue el que le financió todos los poemarios de su juventud y de... Sí, pero bueno, el hijo favorito del padre era Francisco, que era cónsul, que se había casado con la hija del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y en varias ocasiones sobre Federico se refiere como hijo el titiritero, porque andaba con la barraca haciendo teatro claro, es decir, a esto voy, que él realmente, el refugio suyo era la madre, y él se va a Granada el 15 de julio, primero porque acontece la muerte del teniente Castillo y al día siguiente la de Calvo Sotelo, como decía bien Miguel antes, el comienzo de una guerra parecía inminente e inevitable, y Federico viaja a Granada. Viaja también por otras dos razones. Una, porque él en breve se iba a México con Margarita Sirgu a representar sus obras y él ya había comprado el billete, entonces iba a despedirse de su familia, puesto que en agosto tenía pensado viajar a México, y viaja también porque justamente el 18 de julio es el día de San Federico y celebraban allí en la huerta de San Vicente el santo de ellos y hacían una fiesta. Esos son los motivos por los que él viaja a Granada. Cuando él llega a Granada, evidentemente el ambiente ya está enrarecido y el 20 de julio viene la toma de Granada por el ejército, miembros de la Falange, en fin, la sublevación en Granada es el 20 de julio. Y a partir de ahí los acontecimientos los desarrollo muy rápidamente para que, si queréis, vayamos a otros puntos o al punto que nos interesa, que es el de la muerte. Sí, el 20 de julio. Brevemente, él, unos días después de
del golpe de Estado, estando en la huerta de San Vicente, llegan los Roldán, los hermanos Horacio y Miguel, con otra gente, en busca de el hermano... siempre de Valderrubio, precisamente, gente de Valderrubio, que forman parte pues de esos grupos incontrolados, de esa gente negra, esas escuadras negras, que son los que van ejecutando sin ningún tipo de ley, de pudor a la gente. Perdona, Emilio, perdóname. Sí, no, ellos llegan, pero ahí no van a por Federico. Ellos en realidad ese día llegan a buscar al hermano del capataz de la huerta de San Vicente, sí, de Gabriel Perea, que está acusado de asesinato. Y entonces, como está allí Federico y lo ven, le insultan, le llaman maricón, y según los testimonios de una de las criadas de la casa, de Angelina Cordovilla, le tiran por la escalera. Entonces, bueno, Lorca era un personaje muy miedoso, él tenía pavor a todas estas cosas, y entonces la familia se da cuenta de que Lorca puede estar en peligro por su significación política y porque saben que los primos porque los Rosales iban a buscar a la joya más preciada de la familia, que era él. Los Rosales no, los Roldán. Perdón, los Roldán. Eso es. Entonces, bueno, ahí intervienen los Rosales, es decir, lo que hace la familia es hablar dónde es el sitio donde se puede sentir más seguro, piensan en la familia de Manuel de Falla, todos los amigos que puede tener Lorca en Granada, y evidentemente optan por la familia Rosales por 3 razones. Primero, porque Luis Rosales, el poeta, es muy amigo de Federico. Segundo, porque los padres de ambos también son muy amigos entre ellos. Y tercero, porque la consecuencia de mandarlo allí es lógica. ¿En qué sitio va a estar mejor guardado que en casa de los Rosales, que son falangistas prominentes y que son gente que está promoviendo todo este alzamiento, y ahí no va a tener ningún problema? Ese es el pensamiento que tienen todos y se lo llevan a casa de los Rosales. Él se instala allí en casa de los Rosales, y aquí hay una cosa que es muy novedosa y muy fundamental en toda la investigación que se ha llevado a cabo, y sobre todo en la de Miguel Caballero y Pilar Góngora. Hasta ahora se ha señalado como máximos culpables de la muerte de Lorca al gobernador Valdés y a Ruiz Alonso. Bueno, tema Ruiz Alonso, hay varios episodios anteriores. ¿Quién es, Emilio? ¿Quién es Ruiz Alonso? Ruiz Alonso es, bueno, el que le detiene, ¿no? El que le detuvo. Sí, uno de los que le detiene, pero para era un antiguo diputado de la CEDA por Granada, de Acción Popular, que estuvo en la legislatura del 33 a enero del 36, y que en el 36 no fue elegido por una serie de irregularidades y de chanchullos que hubo en Granada. Se tuvieron que repetir las elecciones. Él había sido diputado nacional. Perdona que te corte, Emilio. Sí, no, entonces popularmente, como la gente lo va a conocer y a identificar así mejor, es el padre de Emma Penella, de Terele Paz, en fin, de toda esta familia de actrices. Y Ramón Ruiz Alonso es, por un lado, miembro de Acción Popular, que es partido metido dentro de la CEDA, que componía la CEDA, es decir, la derecha, en épocas de la República, y él tiene varios encontronazos muy serios, que ahora sería largo detallar, pero tiene varios encontronazos muy serios con los Rosales, en concreto con Pepe Rosales, que era uno de los máximos ideólogos de Falange antes de la guerra, en lo que eran los sindicatos universitarios, porque hay una Falange de antes de la guerra y otra Falange a partir del 18 de julio. Es decir, antes de la guerra, falangistas eran gente más o menos de clase acomodada, gente bien, que seguían las ideas de José Antonio, y que en Granada se calcula que no había más de 60 fichas, es decir, eran poca gente. A partir del 18 de julio, cualquiera que se quiera apuntar a Falange no tenía más que ir con la chaqueta doblada. A partir del 20 de julio ya hay hasta 5.000 inscripciones a Falange. Exacto. Entonces hay que distinguir esto muy bien. Y Pepe Rosales era de ese grupo de los primeros, antes de la guerra, 60, que eran universitarios, que tenían sus ideas y nada más. Pero tiene varios episodios de enfrentamiento muy serio y muy duro con Ruiz Alonso.
Entre ellos hacen un viaje a Madrid, Ruiz Alonso pide entrar a Falange, Pepe Rosales se viene con Ruiz Alonso a Madrid, vienen en el coche de Ruiz Alonso, y cuando Pepe Rosales ve en la cárcel a José Antonio Primo de Rivera, José Antonio dice que ni hablar, que no quiere a Ruiz Alonso en Falange, le llama obrero amaestrado y le dice que de eso nada. Y este Ruiz Alonso culpa a Pepe Rosales de que no le dejen entrar a Falange, incluso pone en duda que Pepe Rosales haya hablado con José Antonio de este tema. Viene tan pesado en el viaje de vuelta que en Despeñaperros paran a tomar algo, y a Pepe Rosales no se le ocurre otra mejor idea que decirle a Ruiz Alonso que le vaya a comprar un poco de aceite para llevárselo a su mujer, y cuando se va el otro a comprar le quitan el delco del coche y le dejan tirando Despeñaperros toda la noche. Es decir, tú imagínate lo que es en Despeñaperros en el año 36 que te dejen tirado. Esa es una de ellas, porque tuvieron enfrentamientos uno detrás de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que Ruiz Alonso, cuando va a casa de los Rosales a detener a Federico García Lorca, Federico García Lorca le importaba un pito. Posiblemente lo conociera. Ahí también habría que añadir de que Ruiz Alonso era con militante en Acción Popular con digamos, la cabeza visible y la cabeza pensante de los Roldán, que era el abogado Horacio Roldán, que estaban también conectados con esta familia. Por eso un poco también ver que esto no era tan sencillo, sino que había otras tramas, había una trama mucho más complicada, como en este caso sería la trama familiar, porque los Roldanes estaban perfectamente conectados con Ruiz Alonso y sintonizaban políticamente, claro, y eran amigos. Ahí es donde yo quiero llegar, pero déjame contar por etapas, porque si no vamos a liar a la gente, porque esto es una red, esto es una maraña impresionante, pero que ya está claro. Es muy complicado. Este tema, explicarlo así en poco tiempo es muy complicado. Eso es como para verlo, como hizo Emilio en su documental, con esquemas, y con los esquemas se entiende mucho mejor. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque como bien decíais, siento también interrumpirte, pero bueno, la radio es así, tenemos este tiempo determinado para dedicarle este espacio, donde es luego apasionante, y además os agradezco mucho como lo estáis contando, porque es muy esclarecedor, pero que los oyentes no se entristezcan, porque no se nos pierdan, porque se puede seguir el resto del rato por internet. Así que de momento despedimos a los oyentes de la emisora y les emplazamos a que puedan seguir este espacio a través de la página www.aito-cuartehuerva.es en la 107.0. O por Google. Por el Google en Primera Clase, y ahí ponemos el título del programa, pues ponemos Lorca, o ponemos sencillamente Barrachina, o ponemos Caballero, y entonces nos lo encontraremos. Seguro. Aparece seguro, porque además el servidor también lo tenemos en Archive, pones en Primera Clase Archive y ya te aparecen los programas también, hasta que encontremos la página definitiva, que en poco tiempo lo pondremos. No obstante, nosotros seguimos con el tema, y eso, los oyentes que lo quieren escuchar, que accedan a la web. Eso es, y te veo la semana que viene a ti. Muy bien. Bueno, y seguimos entonces para todos los que nos escuchen a través de internet, y retomamos la historia que nos estabas contando, Yo creo que es un Emilio. poco tela de araña. ¿Podemos simplificarlo un poquito más? Sí. Bueno, yo quiero saber, Emilio, te has quedado en el punto que le daba igual Lorca cuando va a detenerle allí, que es un desquite con la familia. Lo que quiero explicar es que hay dos tramas en paralelo que al final veréis que es la misma. Es una trenza, podemos con las dos líneas hacer una trenza, como ahora indicaba Miguel. Tenemos esta trama, que es la trama de Ruiz Alonso, y Ruiz Alonso, lo que está demostradísimo, y es una de nuestras conclusiones principales, no va a por Lorca. Y ahora digo por qué. Él va a por los Rosales, y en concreto a por Pepe Rosales, pero a él lo que le importa es señalar que en casa de unos falangistas prominentes, como son los Rosales, tienen escondido a un rojo. Hubiera sido otro diferente a Lorca, hubiera hecho lo mismo. O sea, que Lorca en Madrid hubiera estado vivo. Sí, por supuesto. Sí, porque Madrid, como bien sabéis, no fue tomada a final de la guerra. Claro, fue tomada por el Ejército Nacional al final de la guerra. Como Alberti, Madrid como hubiera muchos quedado otros. allí tranquilamente. Bien, seguimos con la historia. Entonces, ¿la detención cómo acontece? La detención, en la tarde del 16 de agosto se monta un operativo de más de 100 guardias de asalto, aquí donde iba yo antes, o sea,
tú no te vas a por un poeta con 100 guardias de asalto, entre otras cosas porque el resto de detenciones que se habían hecho en Granada había ido una patrulla con 4, 6, 7 personas, lo cogían y se lo llevaban, pero 100 guardias de asalto solamente era un efecto propagandístico, como dice Emilio, contra la falange, claro. Pero eso se puede entender de dos maneras. Una, primero, que tú lo que te esperas cuando vas a detenerlos es un tiroteo. Las armas de falange se guardaban en casa de los Rosales. Entonces, si tú te llevas 100 hombres armados es porque seguramente esperas que pueda haber un tiroteo, eso está claro. Y en segundo lugar, como dice Miguel, para significar y que se enterase toda Granada, montando este operativo, de que por esa línea, claro. de que van a señalar que en casa de los Rosales ha escondido un rojo, porque no nos olvidemos que en los primeros momentos de la guerra hay un enfrentamiento que en muchas ciudades como Valladolid o la propia Granada, la Cede y la Falange se pegan tiros entre ellos. Entonces aquí había todavía muchas cosas muchas posturas, ¿no? Que había que había que poner en claro. Pero bueno, esa es una línea, ¿vale? La otra línea, y ahora ya lo engancha Miguel. Las dos personas que van a detener a Lorca, y esto está comprobadísimo y lo dice Rosales, y bueno, están todos los registros, son Ramón Ruiz Alonso y Juan Luis Tres Castro. Y Juan Luis Tres Castro es el que nos desvela la otra línea, la otra parte de la trenza que se va a entrecruzar, que es la familiar. Porque Juan Luis Tres Castro es una persona de absoluta confianza de los Roldán, abogado también de Acción Popular, y que es de alguna forma la persona que sí va a por Lorca. O sea, este sí va a por Lorca. Sí que va por él, ¿no? Pero no hay que obviar también lo que yo decía antes, que Ramón Ruiz Alonso era comilitante en Acción Popular con Horacio Roldán, ¿eh? Sí, no solamente eso, sino que Juan Luis Tres Castro, este abogado que estamos diciendo, es el padrino de una de las hijas de Ruiz Alonso. De Ruiz Alonso, eran compadres de Elisa Montes, de la que también fue actriz, ¿vale? Es decir, que por eso digo que en el fondo se hace una trenza. Y lo que pasa es que yo defiendo una teoría que es la que me parece más importante. Si el gobernador Valdés, y volvemos al principio de esta entrevista, hubiera entendido que el caso de Lorca era exclusivamente un caso político, es decir, este es un rojo, empleado de la República, como descubrió Miguel, vocal de la Junta Nacional de Música en sustitución de Manuel de Falla y posteriormente secretario personal de Fernando de los Ríos, si hubiera sido así, lo hubieran matado en la valla del cementerio de Granada como mataron a su cuñado alcalde de Granada, a Manuel Fernández Montesinos. Sí, sin más, es que no necesitaban más, eran juicios sumarísimos que duraban 5 minutos y a la valla del cementerio. Como hicieron con todas las personas de Granada que estaban comprometidas de alguna manera con los partidos de izquierda o con la idea de izquierda, que como bien dice Emilio, pues se le hizo un pseudo juicio militar, lo metieron en la cárcel, se le hizo un pseudo juicio militar y lo fusilaron a las tapias del cementerio. Lo está contando muy bien Emilio. Claro, el hecho de que lo subieran a Aznar, al Facar, y lo desaparecieran, es decir, murió como un desaparecido, ya dice que había más causas que la propia causa política. Pero Emilio, has adelantado mucho, es decir, hay una detención y luego hay un tiempo en prisión. Claro, bueno, si quiere vamos atrás. Sí, cronológicamente. Cronológicamente, esa misma tarde lo detienen y se lo llevan al gobierno civil. Los Rosales no están en casa. La madre de los Rosales dice que de ahí no sale Federico si no llega uno de sus hijos, y el primero que llega a la casa es Miguel Rosales, el mayor. Miguel Rosales acompaña a Ruiz Alonso y a Lorca al gobierno civil y queda allí detenido. Aquí viene otra de las cuestiones importantes, que esta la explica Miguel, porque es otra de las cuestiones fundamentales que han salido ahora a la luz y que no se conocían de antes. Y es que la participación de Valdés, al que se le echa toda la culpa, tampoco resulta que es tan primordial como se ha dado a entender hasta ahora. Hay otro personaje que ha descubierto Miguel, que es Velasco Cimarro, que es el que organiza toda esta detención, por una razón, porque en la hemeroteca se puede ver en el diario Ideal, en las crónicas diarias que se daban del gobierno civil, que ni el 16, ni el 17, ni el 18 está Guzmán Valdés en el gobierno civil. Valdés Guzmán, perdón, en el gobierno civil. Llega el 18 por la noche a las 11 y lo que hace es dar una rueda de prensa con periodistas.
a las 11 de la noche. Pero eso ya el último día, eso es el día 19. ¿Y para qué da la rueda de prensa? Porque él todos los días, desde el gobierno civil todos los días, se daba como un parte a la prensa. El parte de novedades que había habido en la provincia, en los frentes y todo. Yo quiero preguntar, Miguel, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Pues analizando concienzudamente todos los periódicos de la fecha, de aquí que se editaron en Granada, que ahí ya hay una constatación fehaciente de que estos días Valdés Guzmán se iba temprano al frente y volvía por la noche. Entonces, en estos días, el que está al frente del gobierno civil es el teniente coronel de la Guardia Civil, Velasco Cimarro, y a través también de su expediente personal y de otra serie de fuentes, pues, como bien dice Emilio, es un personaje más que clave en la detención de Lorca. Yo creo que el que ordena la detención, o el que manda a Ruiz Alonso, o el que está detrás de la detención de Lorca, y después de su traslado a Vilna y su posterior fusilamiento, es Velasco Cimarro, que era el teniente coronel que tenía serias razones y fundadas razones para tenerle odio a Lorca por el romance a la Guardia Civil Española y por otra serie de circunstancias. Porque él había sido guardia civil y además era otro íntimo amigo de Horacio Roldán. O sea que es que todo, claro, todos están conectados, es decir, es una maraña de gente. Como veis, es una trama muy complicada. Muy complicada. Muy caciquil, yo veo mucho caciquismo por aquí, ¿no? Hay mucho caciquismo, mucho principios del siglo XX. Mucho, claro. Sí, mucho terrateniente, posiblemente. Estamos hablando mucha guerra de caciques. Pero estamos hablando de una época que no es la actual, afortunadamente. Estamos hablando de una época que la Guardia Civil lo que hace es defender a los caciques, que son los que le dan de comer. Estamos hablando de que son los que mantienen los cuarteles y entonces la Guardia Civil, que una Guardia Civil que gana poco dinero, que está esto, pues siempre se vuelca a favor de rico. De acuerdo. Que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Entonces nos hemos quedado que Lorca está detenido en el gobierno civil o militar, habéis dicho, ¿no? Sí, está en el gobierno civil y bueno, aquí viene otra de las grandes dudas, que esta sí nadie ha sabido dilucidarla, y es si lo matan en la noche del 17 o del 18. Es decir, si lo matan la misma noche, el mismo día que lo detienen, por decirlo de alguna forma, o al día siguiente. Gibson mantiene también por Angelina Cordovilla, por el único testimonio que existe, que es el de Angelina Cordovilla, que ella dice que fue a llevarle una o dos veces comida y un termo con café y tal al gobierno civil. Y por otro lado está la postura de los Rosales y de otros testimonios que dicen que no, que esa misma noche lo sacan, se lo llevan a Vilna, a la colonia, y lo ejecutan. A ver, si hacemos caso de otros personajes que pasaron por el gobierno civil, lo más lógico es pensar que él allí no pasa ninguna noche. Entre otras cosas, el gobierno civil nadie estuvo tanto tiempo, o sea, los llevaban allí y enseguida los mandaban a la colonia, que era el sitio donde esperaban a ser ejecutados, que era o bien la prisión provincial. Pero Emilio, en tu documental, Emilio, hacías referencia a tomar café. Bueno, eso es el tema ese es otro tema que... Porque lo he visto, tu documental lo he visto hace 3 semanas, de madrugada. Eso es otro tema que conviene que se aclare. Yo me le compré el documental y lo vi. Porque lo del café, dale café, yo mantengo que eso no se produjo en ningún momento. Sí, hay gente como Gibson. Sí, déjame aclararlo, Miguel, y así que esto. Hay gente como Gibson que dice que efectivamente había una radio por la que podían hablar con Queipo de Llano, y que Queipo de Llano en un momento determinado en que le llaman a decirle, oye, que aquí tenemos a un poeta que dicen que es importante y tal, y el otro dice, nada, venga, dejar a ese darle café, mucho café. No, pero el dato de Gibson... Esto es lo que se ha creído. Un momento, Emilio, el dato de Gibson siempre se refiere a que es una conversación telefónica. Entonces, esa conversación telefónica no se pudo producir jamás, porque la línea telefónica entre Sevilla y Granada se restablecen en la madrugada del día 18, que es cuando se restablece la línea telefónica. Entonces, por tanto, Valdés Guzmán no pudo hablar nunca por teléfono con Queipo de Llano. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Queipo de Llano manda a una persona de su confianza
a que sea el gobernador militar de Granada, que es la máxima autoridad militar y civil de la provincia, que es Antonio González Espinosa. Entonces, en el caso hipotético de que hubieran hablado por radio, porque la emisora de radio estaba en el domicilio de un capitán y era una emisora particular, hubiera hablado González Espinosa, hubiera hablado con Queipo Llano. Valdés Guzmán era un simple comandante, y ya sabemos, todos hemos hecho la mili y todos sabemos cómo funciona el ejército. Sí, ¿no? Y además hay un tema importante en esto, que es otro dato muy significativo. Los Rosales, por la mañana, al día siguiente por la mañana, muy a primera hora, van a ver justamente a Espinosa, que era amigo de Pepe Rosales, y consiguen una orden para liberar a Federico García Lorca. Y cuando llegan al gobierno civil, Lorca ya no está allí. Se lo habían llevado ya. Podía haber claro, cambiado entonces cosas, la historia. Claro, a ver, hay una cuestión. Como bien dice Miguel ahora, Espinosa era coronel y Valdés era comandante. Una orden de un coronel, que además es el gobernador militar, que tiene mucho más poder que el gobernador civil, la tiene que acatar. Entonces, si esa orden llega, como parece que llegó... Madre mía, hubiera cambiado todo. Entonces. Hubiera cambiado toda la historia, claro. Si esa orden llega, Valdés la tiene que acatar. No puede tener a Lorca en el gobierno civil y decir que, claro, no puede, pues se está jugando... Precisamente lo sacarían la noche anterior, sabiendo que los Rosales iban al gobierno civil a pedir esta orden, pues lo sacarían antes de que González Espinosa diera la orden de liberación. Claro. Para así cargárselo tranquilamente. Miguel, Emilio, ¿cómo creéis que es la ejecución, el paseo, y cómo creéis que se produce? Porque él no muere solo. Yo lo he visto en muchas películas, me parece ver a Andy García representando Muerte en Granada, o a otros actores, y le ponen siempre le ponen como a un Lorca retraído, un Lorca miedoso. Un poco... Lorca era miedoso. Hombre, lo era. Lorca era un tipo muy, muy miedoso. Y bueno, esto está más o menos claro, es decir, a él lo suben a la colonia, de la colonia lo llevan al campo de instrucción. Otra de las cosas, bueno, esto le correspondería decirlo a Miguel, pero lo digo yo. Una de las cosas que Miguel ha llegado a la conclusión, y es en lo que estamos basando tanto el libro, el informe que estamos haciendo con Miguel, que creemos que va a ser bastante definitivo, como el guión que estoy trabajando para la película que haremos de cara al 75 aniversario de la muerte de Lorca, que es en el 2011, ya no va a ser documental, esta va a ser ficción, sí, como la que acabo de dirigir ahora del discípulo. Entonces, básicamente se ha llegado a la conclusión de que el que ha dicho más la verdad, no del todo tampoco, pero porque aquí cada uno de todos los investigadores y de todas las entrevistas, en todas hay medio verdades y medio mentiras, pero el que más a esta altura de hoy, habiendo comprobado todo lo que se ha comprobado en los últimos años, el que más se acerca seguramente a lo que ha sido la verdad fue el capitán Nestares, que era el responsable del cuartel de Vidna, es decir, por él pasaban todos los que iban a ser ejecutados o desaparecidos entre Vidna y Alfacar. Emilio, ¿Qué decía? ¿Cómo lo definía entonces? ¿Perdón? ¿Qué definición hace de Lorca? No, él lo que hace es, le da una entrevista a Molina Fajardo y como todo lo que él ha ido diciendo en esa entrevista se ha ido comprobando que es lo más acertado que hay, pues también sería lógico pensar que el lugar donde él señala que se le mata es el suyo. De hecho, en este lugar, justamente ayer estaba con Miguel en Granada tomando fotos. ¿Ah, sí? O sea, que yo acabo de llegar de Granada, de casa de Miguel. Ahora estamos muy lejos, muy cerca gracias a la radio, pero ayer estábamos tomando las fotos del sitio que señaló y pasando frío, pasando frío en Granada ayer, ¿no? Emilio, te voy a poner un aprieto. Vas a rodar la película. ¿Cómo vas a hacer la escena de la muerte de Lorca? No es ningún aprieto. Yo creo que la escena de la muerte de Lorca está muy bien definida por Félix Grande en el documental, y en ese sentido vamos a ser fiel, puesto que eso está dado por un testigo presencial y todo parece indicar que fue así. O sea, que a Lorca lo llevan allí en principio diciendo que van a hacer unos trabajos forzados en una carretera. Cuando llegan al campo de instrucción hay unas fosas que son las primeras que se utilizan arriba en Alfacar, un poquito pasado el campo de instrucción a la derecha, donde hay unos olivos. Ahí en años y meses antes, previos a la guerra, habían estado haciendo, eran campos militares,
unas prospecciones para buscar agua. Es un sitio que es el único sitio llano que hay en todos los alrededores. Y ahí habían hecho unas catas y los agujeros habían quedado hechos. Y eran agujeros donde podían caber 2, 3, 6 cuerpos. Y eso es lo primero que se utiliza en las primeras ejecuciones. Y dentro de las primeras está la de Lorca. Entonces es lógico que se utilicen y que esté allí. Luego ya, cuando se acaban estos agujeros que ya están hechos, llegan a un sitio que es de piedra y que hay mucha piedra, que es justamente pues, donde ahora la han buscado. Y entonces lo que hacen es irse al barranco de Biznar, que es donde luego ya sistemáticamente van fusilando y donde supuestamente hay más de 3.000 personas enterradas. Pero las primeras catas están en toda esa zona y bueno, pues como decía antes, lo más seguro es lo que llevan dice allí. Emilio, que comprobando documentalmente, como se ha comprobado toda la versión del capitán Nestares, pues es muy probable que la ubicación que da Nestares de la fosa pues sea bastante exacta, no que sea, digamos que al 100% sea verdad, pero que posiblemente hay y además, mucha verosimilitud en que sea así, ¿eh? Claro, es un paraje muy parecido al que después señala Gibson. Entonces, Miguel, imaginamos una escena entre focos de coche por la noche, 3 personas, ¿no?, que van a ser ejecutadas, un torero, ¿verdad? ¿Era? Cuatro personas. 4 personas, ¿sí? Sí, los matan de a 2 y 2. O sea, supuestamente ellos están enterrados en una fosa 2 y en otra otros 2. En una fosa están el maestro de Pulianas, que le faltaba una pierna, que es el que estaba esposado con Federico García Lorca, y en la otra son 2 banderilleros anarquistas, que son el Galadí y el Cabezas, que son justamente los cuerpos que estaban buscando ahora, que no se estaba Antonio buscando Galadí, el de Lorca, Joaquín Arcollas. Al de Lorca no habían dado permiso a la familia, ¿no?, para exhumarlo. ¿Quién? Sí. La familia se negaba, ¿no? Al final, Emilio me dijiste que la familia te ayudaba al documental que habías hecho. Y sí, a mí, yo con la familia García Lorca realmente no tengo ninguna... Es que hay alguna oposición dentro de la familia a lo que es la exhumación de los restos de Federico, ¿verdad? Bueno, ellos la postura que han mantenido es la conocida de que esto se iba a convertir en un circo, como efectivamente se ha convertido, pero bueno, ya si hay otras razones, yo en eso no voy a entrar, puesto que desconozco cualquier dato. Y una de las buenas cosas de la investigación de Miguel y de Pilar Góngora es que todo está basado en documentos escritos. Entonces yo, mientras no aparezca un documento pero lo que escrito... yo, de esta postura de la familia, es lo que yo sí quiero añadir, que yo personalmente entiendo que los restos le pertenecen a la familia y que la familia es la que realmente debe decidir lo que se tiene que hacer con esos restos. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía ahora mismo... Yo difiero un poco, pero bueno. Sí, es lo que iba a decir, que hay gente que lo que tiene que hacer, lo que ha hecho la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía no estaba buscando a Lorca, estaba buscando a Galadí, a Arcollas, a Dioscoro Galindo y a otras 2 personas más que después los familiares han considerado que estaban allí. Es decir, que oficialmente la Junta de Andalucía nunca ha buscado a Lorca, ¿eh? Claro, es que es una de las cosas curiosas, que todo este tema se ha montado porque no ha aparecido Lorca, pero a Lorca no lo estaban buscando. Lo que pasa es que es evidente que detrás de todo esto está el nombre de Lorca, ¿no? Es un tema apasionante, ¿verdad? A mí me has puesto un poco las escarpias, como se diga. Los pelos de punta, ¿no? Sí. Sin embargo, si alguien que está enterrado, algún familiar de otro enterrado que está por allí, por la zona, y se encuentra los restos de Lorca por casualidad, también sería válido, ¿no? Sí, claro. También sería válido la opción. Eso es lo que se estaba haciendo ahora. ¿Qué pasó, Emilio? Miguel, ¿qué ha pasado en el último que habéis levantado, que no se ha encontrado nada? ¿Puede ser que se hayan cambiado los restos del lugar con el tiempo? No, yo creo que no. Yo creo que realmente en el sitio que han buscado no había nada, puesto que es toda una ladera de piedra. Es que ahí no se puede. No, ahí nunca había un enterramiento, ¿eh? Nunca. Es que a 40 centímetros a 40 había piedra. centímetros hacia 2/4 hay una piedra enorme que coge toda esa pequeña ladera. Entonces ahí no hay nada. Claro, ya lo decía aquel hombre, ¿no?, en el estreno, en el 2006. Claro, entonces no se le hizo caso, pero ves, ahora que se ha comprobado, dice, jolín, tenía razón, nos podíamos haber ahorrado todo esto. Sí, pero lo que sí quiero yo también añadir es que ahora mismo se va uno a Biznar o a Arfacar y allí salen 80 personas que te dan una versión distinta. Y durante estos años ha habido un protagonismo y una confusión tan enorme que es lo que ha hecho que no se sepa dónde está Lorca. Yo creo que el principal hándicap que ha tenido localizar los restos de Lorca ha sido la cantidad de versiones inexactas que se han dado a lo largo de todos estos años.
Entonces, yo cosas motivadas por el para mí eso es fundamental, que claro, se le ha hecho caso a muchas cosas que no tenían ni pie ni cabeza. Claro, y hoy en día se sube a Vino Alfacá y hay 80 versiones diferentes y cada habitante de aquellos pueblos tiene una versión distinta, incluso que lo saca un pastor, que es malos pelos, y no sé qué, en fin, que es impresionante la ceremonia de la confusión que hay alrededor de este tema. Yo para ir finalizando, pero Emilio, esto viene motivado, Miguel, perdona, te hago una aclaración sobre esto. Esto viene motivado por una cuestión, porque en los años 60, 70, incluso principios de los 80, todo este tipo de información se saca con dinero. Es decir, aparte que Gibson sí que sería otra vida apasionante, como se hace pasar por profesor de inglés de las hijas de Nestares para sacarle información a Nestares. Esto merecería otra biografía aparte, pero desde Agustín Penón y otros investigadores que van por ahí, sobre todo Penón, que es un americano rico, claro, que se fascina con Lorca, va ofreciendo dinero por todos los lados. Y entonces todo el mundo en esa época, que era una época de gran dificultad económica, le empieza a contar, desde Pepe Rosaleda, pues a cualquiera que se iba encontrando por ahí, le inventaban unas historias brutales a cambio de dinero. Y esto lo que genera ya es una base de confusión, como dice Miguel, extraordinaria. Y es por eso que es uno de los casos más complicados de armar ahora mismo. Yo antes de terminar, dos preguntas y ya finalizamos con el tema. Es cómo se produce, si la muerte de Lorca es un disparo, si es a golpes, y luego el asesino. ¿Se sabe quién es el asesino? Si es cierto que está enterrado en un panteón de la familia Lorca, el propio asesino, que es curioso lo que contabas en tu documental. Sí. Pues si puedes contarme eso y... Yo cuento una cosa, Miguel. Vale, de acuerdo. Venga, Miguel cuenta lo de Tres Castro porque vale. Él fue el descubridor de su tumba y yo te cuento de acuerdo. Lo primero, lo que fue la muerte. Eso está narrado y hay varios testimonios que lo dicen que fue así. Es decir, Lorca, cuando lo tienen atado y esposado con estos faros de coche y poco antes del amanecer, lo apuntan y le insultan. Casi con seguridad él conocía a todos los que tenía enfrente, porque ahí se conocía a todo el mundo en aquella época. Y en ese momento sí parece que tiene un gesto de bravuconería, porque le llaman rojo maricón, y él pega un grito y como que intenta irse a por quien le ha insultado. Y le dan un culatazo con el fusil, le pegan un culatazo en la cabeza y él cae en la fosa. Y arrastra al pobre Dioscoro Galindo, que le falta una pierna y que indudablemente pues cae. Y ya estando en la fosa lo rematan. Esto hay varios testimonios. Haya sido así o haya sido de otra manera, en cualquier caso es una barbaridad. Yo como investigador histórico, esos datos que da Emilio, a pesar de que hubo testimonios que lo vieron y tal, o que presuntamente lo vieron, yo personalmente creo que fue delante de un pelotón de ejecución de varios guardias de asalto al mando de un cabo, de un mando, que sencillamente le dispararon y lo tiraron allí al pozo y ya está. Yo lo demás creo que pertenece a lo que es el misticismo que genera siempre Lorca. Vamos, yo personalmente creo que fue así. Porque determinar si le escupieron, si le pegaron un culatazo, eso es complicadísimo y puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, sí, por eso digo que hay testimonios, podemos creer o no, en cualquier caso fue una ejecución, como seguramente se hicieron todas ahí arriba. Una ejecución que es faros de coche y disparar. Un pelotón de guardias de asalto y del antiguo cuerpo de vigilancia que estaban allí precisamente con esa misión. Allí había cuatro agentes a las órdenes de un cabo que eran los que tenían esa misión de ejecutar a todos los que allí hubiera. Y yo para mí, pues creo que sería ponerlos allí delante de los pozos y el pelotón enfrente y se los cargaron a todos. Lo que también está demostrado es que allí estaba Juan Luis Tres Castro con dos civiles que no están identificados. ¿Vale? Y esa es la otra parte que ya la puede contar Miguel. Sí, contarnos ya lo último, que es este señor, ¿qué es lo que pasa? Juan Luis Tres Castro, al parecer, fue uno de los testigos, porque en estos asesinatos pues subían también los de las escuadras negras y al parecer pues uno de los testigos de aquello fue Juan Luis Tres Castro con otro par de personas de Acción Popular que no se sabe quién son.
los testigos de aquellos, los testigos que testimoniaron ante Molina Fajardo siempre hablan de que aparte de los soldados y de falangistas que había allí, pues siempre había, ellos le llaman gente rara, gente que vestía allí de civil y gente rara que era ajena a todo, a lo que era un escenario de guerra y esto era la Acción Popular. Yo creo que Tres Castro pues sería testigo y corrió corriendo a Granada a decírselo a su jefe, Ruy Alonso, y por supuesto a los Roldán, no me cabe la menor duda que se lo diría. Y Tres Castro, al ser familia del padre de Lorca, era estaba casado con una prima de Lorca, prima en 8º grado, y está enterrado precisamente en un panteón de la rama familiar de los Lorca que quedan en Santa Fe, aquí en la provincia de Granada. Es decir, que es paradójico que el asesino repose en un panteón de la propia familia. Bueno, hay historia, ¿eh? El último, ¿cómo muere este hombre o ya de anciano? Porque se dice que va presumiendo de haber hecho la ejecución. Juan Luis Tres Castro murió relativamente joven, era licenciado en Derecho, era un bravucón, y incluso ahí yo tengo, pero claro, esas cosas son las que no escribo, me cuentan cosas de su bravuconería, de salir a tiro ahí en su pueblo de Santa Fe, amenazar con pistolas, en fin, e incluso en la prensa aparecen algunos incidentes, era un hombre violento, y murió de enfermedad, incluso ahí rectificamos un poco a Gison, porque Gison daba el 47, me parece, y él murió en el 50 y tanto. En el libro nuestro, aparece en el 54. Detallado. Es decir, que hasta ese dato está erróneo. Curiosamente, Miguel, es que viene el documental y ya terminamos. Es que sepa el tiempo, pero esto es muy interesante. Decís que una vez muerto Lorca, van a pedirle dinero a la familia diciendo que para que esté bien Lorca detenido, ¿no? Yo creo que eso creo que forma parte del mito, de todo este mito que se ha formado alrededor de Lorca. Lo que yo sí he comprobado, cierto, es que los repartimientos para mantener el Ejército Nacional, 2 repartimientos que hace el Ayuntamiento de Pinos Puente en el año 37-38, aparece como un donante de este dinero, después de haber muerto Lorca, el padre de Lorca. Y en otro repartimiento que se hace, que los nombres venían en el diario Ideal, repartimiento de la gente que daba dinero para la causa nacional, pues vuelve a aparecer el padre de Lorca, que yo creo que van por ahí los tiros. También hay otra entrevista que el padre de Lorca realiza con el primer alcalde franquista de la ciudad, que era Miguel del Campo Robles, que después tuvo mal final porque se suicidó, terminó pegándose un tiro, yo creo que un poco a consecuencia de todos aquellos acontecimientos que le tocó vivir. Y en esa entrevista también va el padre de Lorca y entrega 2.000 pesetas a una de ellas que había muerto el hijo, al primer alcalde franquista de Granada, que era un militar, un teniente coronel. Entonces, pues, yo creo que era un poco también por salvaguardar lo que quedaba al resto de la familia y que no se siguieran metiendo con ellos. Familia que al final se exilia a Estados Unidos, si no me equivoco, es donde terminan sus vidas. En el año 40, sí. Y vamos, el tema que te parece, Elena. Bueno, pero Emilio también tenía otra visión de lo que yo estaba contando. Sí, Emilio. No, en absoluto, no. Yo coincido plenamente porque, como he dicho antes, preferimos sustentar todas nuestras teorías en documentos escritos, porque otro de los graves errores a los que nos ha llevado tanta confusión sobre García Lorca es que se ha hecho excesivo caso de los testimonios orales. Entonces yo creo que, vale, hay algunos que pueden tener cierta credibilidad, pero yo pienso que ya es hora de ceñirnos a los documentos escritos, que esos no van a engañar nunca. Hombre, puede haber algún error, pero por lo general no van a engañar nunca. Bueno. Claro, es decir, para mí es más fiable. Por ejemplo, sabíamos que había gente como Fajardo, un guardia de asalto, que es el encargado de subir a Lorca hasta Biznar, porque lo había dicho el capitán Nestares, pero es que ahora Miguel ha sacado todas las hojas militares, las hojas de servicio, y en la hoja de servicio sí está constatado que esa noche él está destinado a subir a Biznar a los presos. Entonces, claro, en este caso han coincidido, pero ahora ya hay constatación documental de que esto fue así. Hasta ahora era un rumor, pero hay constatación documental, como también se contradice una cosa con Nestares, que señala a un tal Ayón que está allí esa noche, y según
el archivo que ha sacado Miguel, el archivo militar, a John no llega arriba a Biznar hasta el día 26. ¿Ves? O sea, es que todo esto tiene muchos... Y luego también, Emilio, matices. estarás de acuerdo conmigo que 40 años de dictadura tapan muchas cosas que con el tiempo se transforman, bueno, aquello pues, de una cosa pasa a otra, y que un bando vencedor hace publicidad propia, no va a hablar de los hechos reales, ¿no? Y con el tiempo va desapareciendo mucha gente que podía haber descubierto muchas cosas. Y muchas cosas que hemos descubierto aquí esta tarde en compañía vuestra, Emilio Ruiz Barrachina, director de cine, a ver si es esa película, si quieres contar conmigo puedes, yo puedo hacer de malo si quieres. Vale. Y también por otro lado Miguel Caballero, investigador, gran trabajo, Ha sido un lujo, Ha sido un lujo, muchas de verdad, gracias contar por con... habernos Yo acompañado. lo que quiero añadir, poner ya con lo que ha dicho Emilio, de que este mundo lorquiano necesita de investigaciones serias, documentadas y profundas. Y como bien dice la Junta de Andalucía, no van a volver a excavar en ningún sitio si no hay una documentación, una base científica, documental, que lo pueda demostrar. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Junta de Andalucía. Pues muchas gracias por vuestra amabilidad. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Vale, buenas tardes.